del proceso de duelo que están viviendo los padres de familia de estos alumnos, de la familia que está viviendo estos procesos, los mismos alumnos, los compañeros, los hermanos, en función de estos procesos de duelo y estas pérdidas que a lo largo de toda esta vida han llevado, poca o corta, de acuerdo a la edad de sus hijos, pero que muchas veces es lo último que se toma en cuenta. Bien, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para... Bien, pues es para recordarles esto cada vez que doy una charla acerca de discapacidad, acerca de estos procesos, sobre que hoy hablaremos de algunas condiciones que tienen algunas personas, por lo que te pido respeto ante los comentarios que puedan surgir. Esto lo digo con el objetivo de poderles sensibilizar en este aspecto, porque muchas veces vemos en las redes sociales eh, algunos chistes con respecto a todo lo que tiene que ver con discapacidad, con trastornos, hacemos mella de aquellas personas con malformaciones y estos procesos por los que pasa la familia y la misma persona al ser humillados públicamente son bien difíciles de superar muchas veces, ¿no? Si lo es difícil para nosotros que tenemos una vida aparentemente normal, pues me parece que en este sentido creo que es algo que tenemos que respetar. Bien, pues hoy vamos a hablar un poco de discapacidad. Mi nombre es Luis Miguel López Cuevas, así me pueden encontrar en Facebook. Esta charla está dirigida para poder sensibilizar un poco a todas estas personas que no están, que no son afines a veces con el tema o que no están tan enterados. Vamos a comenzar a adentrarnos un poco acerca de cada uno de los términos que se van manejando. Una de las situaciones más complicadas a las que nos enfrentamos los especialistas que trabajamos en educación especial, llámese maestros, llámese psicólogos, llámese este, directivos, es a la certeza en el diagnóstico del alumno que está entrando a un centro de atención múltiple o a una unidad de servicios de apoyo a la educación regular llamada USAER. Para quien nos está acompañando y está conociendo estos términos por primera vez, un CAM es un centro de atención múltiple, es una escuela para niños con discapacidad donde se les ofertan desde grados de preescolar inicial hasta talleres de formación laboral para los adultos. Esta es una escuela que tiene maestros especialistas en diferentes discapacidades. Una USAER, una unidad de servicios de apoyo a la educación regular, es un centro que está inmerso en una escuela, es un equipo de especialistas en donde hay docentes que ayudan a los chicos con diferentes necesidades, con problemas de aprendizaje, con necesidades educativas especiales, que pueden acceder a la lectoescritura y que no necesitan una atención especializada. Es tan complicada esta definición que acabo de decir, que muchas veces no sabemos si el chico, el niño o el adolescente puede cursar la educación básica o tiene que irse a una institución como un centro de atención múltiple para poder habilitarse en algún tipo de formación para el trabajo. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio y aquí me gustaría escoger a dos o a una persona quien quiera participar conmigo, que me diga su nombre, su edad, a qué te dedicas, no sé, por ahí, Edith González, Katia, alguien de los que alcancé a leer que me quiera ayudar con este cuestionario. Lupita González, ¿alguien? Hola, 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 hola Edith. hola, hola. Dale, Edith, ayúdale. Sí. ¿Cuál es tu nombre, Edith? Completo. Mi nombre es María Doredit González Huerta. ¿Qué edad tienes? Tengo 56 años. Ok, mucho gusto, Edith. ¿A qué te dedicas, Edith? Me dedico a, soy servidor público, trabajo en un centro de rehabilitación integral y educación especial.
Ah, Trabajo con excelente. personas con discapacidad, Ah, muy bien. ¿Y qué tipo de discapacidades conoces, Edith? ah, mental, física, bueno, prácticamente todas, auditiva, física, mental, todas, Ok. casi. ¿Pudieras Tenemos pacientes. describirlas brevemente, Edith? Es decir, nosotros que estamos inmersos en este tema y trabajando con personas con discapacidad, por ejemplo, hablas de una discapacidad mental. ¿La puedes describir brevemente? Pues una discapacidad mental es cuando los pacientes no tienen la facultad para tomar decisiones y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de ellos mismos. Ok. Una discapacidad mental sería dentro de lo que se conoce como una discapacidad intelectual, Edith. Em, Podría ser. Ok, muy bien. ¿Tienes otra información acerca, por ejemplo, de la discapacidad sensorial, de la discapacidad motriz? La verdad, sí, tengo la información de todas las capacidades, incluso tengo un curso de discapacidades, pero ahorita pues me agarraste así como en curva. Ok, ok, Eddie. No, no, no te estoy evaluando, solamente quiero conocer porque es de mi interés y de todas las personas que estamos aquí reunidos, conocer por qué realmente ponemos este tipo de nombres, ¿no? A estas discapacidades. Y conoces, por supuesto, a personas, pues ya me dijiste que trabajas, que tiene alguna. Coméntame de alguien que creas que ¿De alguien que qué? haya tenido, no sé, más que tenga un ejemplo de vida para ti dentro de este lugar donde trabajas. ¿Cómo crees que es la vida de estas personas fuera de este lugar? Muy difícil. La verdad es que la vida de las personas con algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes es muy difícil. Y voy a enfocarme en las mujeres. Para las mujeres es muy difícil porque sufren de la discriminación por la discapacidad, la discriminación por ser mujer y todo tipo de discriminaciones sufren. Entonces es muy difícil las personas con cualquier tipo de discapacidad que tengan son personas que muy poco se les toma en cuenta desde llegando a su centro de rehabilitación, las mismas personas o los sobreprotegen o no los dejan que se conduzcan, no los dejan ser ellos mismos. El familiar contesta por el paciente y el paciente es el que debe de contestar. Debemos de darle la importancia de persona, de verlos como personas, no como personas con una discapacidad, sino de tratarlos como lo que son personas. Finalmente tienen, les falta algo que nosotros sí tenemos, pero son personas que están, que sienten y no se les trata así, no se les da un trato digno. Ok, Edith, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias. Bueno, esto que dijo Edith y que le agradezco muchísimo es el argot que manejamos coloquialmente muchas veces quienes estamos dentro del ambiente de trabajo con personas con discapacidad. Ahora, yo quisiera aclarar algo. Edith dijo algo muy importante que se ha manejado en cada uno de estos sexenios en los que vamos, pues, brincando, ¿verdad? Es que si son discapacitados, que si son personas con capacidades diferentes, y yo creo que algo que tenemos que puntualizar es que son personas con discapacidad, porque como decía Edith, antes son personas. Porque capacidades diferentes, pues las tenemos todos. Yo tengo una capacidad diferente para manejar, tú tienes una capacidad diferente para cocinar, tú tienes otra capacidad diferente y todos tenemos capacidades diferentes. Tenemos que empezar a conocer estos conceptos porque me parece que por ahí podemos empezar a reeducarnos en este sentido en el tema de discapacidad. Bien, en ocasiones desconocemos del tema y nos dejamos llevar porque lo que nos dicen los demás o por lo que me están hablando, es una persona con discapacidad mental, por ahí decía Edith también, ¿no? O es una persona que es ciega, ¿no? O es un cieguito, o es un mochito.
todos estos temas, todos estos conceptos y todos estos adjetivos que son muchas veces peyorativos, los hemos utilizado durante años y tenemos que empezar a aprender a hablar de esto, porque muchos de los procesos de duelo que pasan los padres es esto que decía él, ¿no? El hecho de que se acerque una persona hacia una madre de un niño con síndrome de Down y le diga, qué lindo, pobrecito, ¿no? O sea, este tipo de situaciones que se van dando a lo largo de la vida de la persona son a veces procesos que las personas todavía no logran como elaborar y muchas veces estos son los factores por los que prefieren quedarse en sus casas y no sacar a sus hijos por cómo los ven, por cómo los miran, por cómo les hablan y por todas las situaciones del argot que a veces no nos damos cuenta de en función de la educación que hemos llevado en este tema, nos hace decirles diferentes adjetivos calificativos. Muchas veces no sabemos de qué me están hablando, muchas veces no tenemos idea de lo que ese padre o esa madre está sufriendo. Vamos a irnos adentrando un poquito más a este tema y vamos a hablar acerca de esto que es estas definiciones. Cuando yo hablo de una dificultad, hablo de una situación, de una circunstancia, de un obstáculo que es difícil de resolver, ¿ok? Todos tenemos dificultades o barreras para conseguir determinado objetivo, pero esas dificultades las logramos pasar, ¿ok? Estas dificultades las tenemos cuando vamos a cocinar, cuando vamos a manejar, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, y son circunstanciales, es decir, pasan desapercibidas muchas veces. Puede ser un tropiezo o puede ser que la impresora no esté funcionando. Me voy a ir rapidito para no cansarlos, ¿ok? ¿Qué es un problema? Bueno, un problema también es parte de un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, pero que tiene una resolución que se puede resolver, ¿ok? Ahora, dentro de este argot, en función de hablar de discapacidad, no solo hay dificultades y hay problemas para todas las personas. En este caso, vamos a empezar a hablar de trastornos. Cuando hablamos de trastornos, hablamos de una amplia variedad de afecciones que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento, porque hablar de un trastorno implica hablar de varias situaciones a nivel emocional, a nivel neurológico o a nivel mental que están ocurriendo en la persona y que en su conjunto están causando afecciones o situaciones que la persona no sabe cómo resolver y que afectan el estado de ánimo y que afectan el estado fisiológico de la persona y el comportamiento. Entonces, si ustedes ven estas esferas en la vida de estas personas que tienen un trastorno, hablemos de un trastorno de obsesivo compulsivo, hablemos de un trastorno de ansiedad, hablemos de un trastorno del espectro autista, son situaciones que están afectando varias esferas de la vida del ser humano. Después tenemos lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Las necesidades educativas. Cuando hablamos de las necesidades educativas, hablamos de que todos como estudiantes en algún momento pasamos por estas situaciones. La mayoría de los estudiantes presentamos necesidades educativas porque tuvimos que llevar a lo mejor clases particulares para aprender álgebra, física, química, matemáticas, estadística, ¿ok? Ahora hay un término que se empieza a aplicar cuando empezamos a hablar de discapacidad o cuando empezamos a hablar de los servicios que requiere un alumno que no puede, aún con los apoyos, acceder al aprendizaje como accede la mayoría del grupo etario al que pertenece, es decir, los niños de su misma edad. Y esto va a depender de las características propias del sujeto. No siempre están relacionadas a una dificultad de aprendizaje, también pueden presentarse porque el alumno aprende demasiado rápido, por lo que necesita estar avanzando y aprendiendo más cosas. Y aquí no solamente hablamos de discapacidad, señores, también hablamos de aptitudes sobresalientes.
aquellos chicos con estas aptitudes para poder hacer más cosas o aprender más de otra forma en función de esta capacidad intelectual que está sobredotada. Es decir, estos chicos que pueden tener esta sobredotación intelectual y que también tienen necesidades educativas especiales porque hay que adecuar la currícula básica, sea de preescolar, de primario, de secundaria, a las necesidades del alumno. Ahora, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, ya ven que pueden estar asociadas o no a una discapacidad, ¿ok? No todas las personas con necesidades educativas especiales van a estar asociadas a una discapacidad, ¿ok? Pero las personas con discapacidad van a presentar necesidades educativas especiales, ¿ok? Bueno, este es un poco de lo que nosotros estamos manejando aquí y vamos a pasar a esto que a veces no entendemos en función de qué pasa con el alumno cuando tiene estas dificultades y estos padres que están trabajando con nosotros no entienden por qué el hijo no aprende, porque ya tiene 4 o 5 años y todavía no sabe hablar correctamente, ya tiene 8 años y no sabe amarrarse las agujetas. Entonces, empezamos a referir este término en función de lo que empezamos a observar con el chico que no corresponde a su edad y que su aprendizaje no va acorde a lo que debe de ser de su grupo etario. Repito, este término se refiere a una alteración temporal. Esta alteración temporal puede ser de un desarrollo armónico de la escolaridad, ¿ok? Hay niños que tienen problemas de aprendizaje y que requieren de la unidad de apoyo del Servicio de la Educación Regular, psicólogos, maestros de aprendizaje, o en nuestra época, ¿verdad? Los que tenemos más de 40, nos llevaban a clases particulares porque teníamos dificultades en el aprendizaje o problemas para aprender adecuadamente diferentes formas o aprendizajes. Entonces, cuando hablamos de estos problemas, se observa un deterioro o perturbación y el niño no aprende los contenidos fijados para el grado en el que está. El maestro observa un proceso y un ritmo diferente, es decir, el niño empieza a adquirir de diferente manera el aprendizaje y no responde a las mismas condiciones en cuanto a la media de su grupo. Es decir, el niño aprende en otro ritmo, con otro tipo de procesamiento. La información llega, pero la capta y la asimila, la acomoda de diferente manera. Sin embargo, aprende, a pesar de estos problemas, aprende en otras condiciones. ¿Qué es lo que pasa aquí, señores, quienes trabajen? Y por ahí me parece que vi a mi compañera Claudia Delgado, que le mando un fuerte abrazo, quien trabaja conmigo en el CAM, que muchas veces los padres, perdón, los docentes de grupo, al percibir estos problemas de aprendizaje, no se pueden atrasar o más bien es más trabajo para ellos el poder acceder, a que el niño acceda, perdón, a los contenidos del grado en el que está. Porque estos problemas de aprendizaje no le permiten, ¿ok? A este niño aprender de acuerdo a la media de su grupo. ¿Qué causa esto en el docente de grupo? Frustración. Y entonces, aquí empieza una batalla muchas veces entre los maestros de escuela regular y los padres de familia. Aquí entra en juego la USAER. ¿Por qué? Porque los canalizan y el maestro, y estoy hablando de los docentes que no vinieron hoy, ¿verdad? Te dicen, bueno, ¿sabe qué, señora? Su hijo tiene problemas de aprendizaje y ¡ting! Le ponemos una etiqueta al niño. O su hijo tiene TDA, ¿ok? Todos hemos escuchado cuando los docentes te dicen, es que su hijo es inquieto, su hijo no está poniendo atención, está aquí, está allá y probablemente su hijo tenga TDA o su hijo tenga algún tipo de retraso. Así que lo vamos a canalizar a USAID. Y entonces hay un estigma social en el salón y esto causa un duelo y una pérdida de lo que está pasando dentro del aula con mi compañero de clase, porque ya se lo llevan, ¿no? Los niños
que dicen, ¿y él por qué va y yo no? ¿Y él por qué sale y yo no? ¿Y él por qué va con la maestra y yo no voy? ¿Ok? Bueno, porque él necesita más ayuda que tú, o muchos docentes o muchas personas dicen, bueno, porque ahí van las personas que necesitan otro tipo de ayuda. En mayor o menor medida hablamos de desde los más flojitos hasta los más tontitos, hasta los que no pueden aprender. Y estos estigmas, estas etiquetas que le vamos poniendo a estos chicos, van etiquetando, valga la redundancia, a todos los niños que acuden muchas veces a la USAER. Ah, es que ahí van los niños problema. Ah, es que ahí va el niño que pega. Ah, es que ahí va Juanito porque Juanito no sabe leer y escribir y ahí lo van a enseñar. ¿Ok? Entonces, fíjense desde dónde empieza este proceso de estigmatización y de segregación. ¿Ok? Cuando hablamos de discapacidad, pues hablamos de una limitación, cualquiera que sea, que le hace difícil al niño, dependiendo del tipo de discapacidad, que ahorita vamos a ver cuáles son, una integración total con el mundo que lo rodea y empezando por la familia. Bien, posteriormente tenemos estos factores que son los que se asocian a estos problemas o a estos trastornos que están relacionados con la discapacidad o con otro tipo de problemas. Y miren, tenemos los factores neurológicos asociados a algún tipo de trastorno, como es el trastorno por déficit de atención o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Dentro de los neurológicos también está el autismo, también están algunos trastornos obsesivos compulsivos, algunas manías que presentan algunos chicos relacionadas con otras situaciones neurológicas. Después tenemos los cognitivos, que tiene que ver con lo que nos decía Edith, ¿no? Toda esta parte mental que tiene que ver con la cognición o con la parte intelectual. Hablamos de los procesos de memoria, de atención, de senso percepción y de motivación. Todo esto, que son factores a los que se asocia la discapacidad muchas veces y que el chico tiene alguna lesión o alguna disfunción que no le permite tener estos factores, ¿no? Al 100%. Por otro lado, tenemos algo muy importante y que pesa mucho. Algo que decía la compañera Edith en función de esto era cómo tratan los padres, ¿no? A los niños, y hablamos de condiciones sociofamiliares en donde se observan dinámicas familiares muy disfuncionales, que ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, en donde generalmente es la madre de familia quien se ocupa del niño, la culpa que viven a través de esta situación por el nacimiento, por el diagnóstico, que ahorita lo vamos a ver, el incumplimiento de roles, porque generalmente es alguien quien se hace cargo de esto en función de las necesidades básicas de un niño con una discapacidad, hay una desintegración familiar. Esto basado en la experiencia que tenemos en el campo, porque los padres no se comprometen muchas veces con la educación de su hijo y mucho menos a trabajar las normas, las reglas, el cumplimiento de tareas dentro de casa y muchas veces nos encontramos también con desnutrición. También existen factores emocionales, si hablamos de la alteración del comportamiento, que puede ser problemas de conducta, problemas de ira, problemas de control de la ira en función de los enojos, el cómo estoy relacionándome con los demás, empiezo a golpear a mis compañeros porque es algo que veo en casa, ¿no? Y tienen una interacción inadecuada por esta parte de emocionalidad que no se trabaja adecuadamente, por la situación de roles en casa, y porque no hay reglas, no hay normas, no hay límites, y todo esto va en función de poder decir, estoy haciendo lo que puedo con mi hijo, pero al mismo tiempo le cumplo todos sus caprichos porque pobrecito. También se ven asociados a factores escolares en donde nos encontramos con estos cambios que les mencionaba anteriormente, que es el cambio de docentes. Hoy vas con el maestro de escuela regular, ahora pasas con el de terapia física, ahora pasas con la terapeuta de lenguaje, ahora pasas con el maestro y ahora vuelves a tu aula, ¿ok? Entonces, cuando el niño regresa al aula, lo que ya vio la maestra o el maestro de aula regular, obviamente el niño ya perdió muchísimo en función de estar trabajando otras áreas y ya no se puede integrar adecuadamente a lo que están haciendo, a la actividad que se está haciendo en ese momento, porque entra después de receso,
porque se va 1 hora y regresa, y la metodología es un poco inadecuada y hay muchas inconsistencias del docente o del alumno en función de las tareas del aprendizaje y de todos los objetivos que se deben de cumplir cuando no hay claridad en el diagnóstico. Y ahorita vamos a hablar de eso. Otros factores que se asocian son los componentes que tienen que ver con la comunicación o toda la parte del lenguaje que se trabaja, que ese es el componente fonológico, semántico y sintáctico, que tiene que ver con la forma de hablar, que tiene que ver con toda la parte, perdón, con toda la parte del lenguaje, ¿verdad? Que se tiene que trabajar con los chicos. Entonces, fíjense, perdón, en cuántos factores vemos asociados para poder trabajar con el ámbito tan amplio que implica una discapacidad. Ahora, tenemos que poder empezar a identificar de acuerdo a los conceptos, y aquí voy a pedir que ustedes me ayuden y que prendan sus micrófonos, dependiendo de lo que hemos visto, a ver si se acuerdan de los conceptos, ¿va? Entonces, tenemos el primero. Si yo les digo, este alumno parece no comprender las indicaciones, se las explico varias veces, pero aún así no logra realizar la actividad. Escuchen bien, parece no comprender las indicaciones, se las explico una y otra vez, pero aún así no logra realizar la actividad. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién dice yo? Cualquiera. De un niño con problemas de aprendizaje. De un niño con problemas de aprendizaje. ¿Alguien más? ¿Dificultad de entendimiento? Allá arriba están los conceptos, dificultades, están en amarillo, ¿ya los vieron? ¿Qué será esto? ¿Una dificultad, un problema, una discapacidad o una necesidad educativa? ¿Nadie? Sería Bueno, una es una discapacidad. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Lupita. Gracias, Lupita. Bien. ¿Por qué? Porque le repito varias veces las indicaciones, se las explico, pero no logra realizar actividad, porque el nivel de competencia, el nivel intelectual, no le ayuda para poder comprender lo que yo le quiero decir. Y esto es con lo que nos enfrentamos. Cuando yo no entiendo lo que el alumno me quiere decir o el alumno no entiende lo que yo le quiero decir, estamos hablando de problemas para comprender. La comprensión es el análisis del mensaje que yo tengo para poder realizar lo que me estás diciendo. Siéntate en la silla azul, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Ahora, llega tarde todos los días, no entrega la tarea, pero cuando quiere la realiza bien. ¿De qué estamos hablando? Llega tarde todos los días. La mamá no se levanta y llega tarde y lleva el niño todos los días. Aparte de eso, no realiza las tareas y no las entrega, pero cuando quiere, realiza muy bien la actividad. ¿Qué será esto? un problema. Un problema. ¿Qué más? Por ahí, Olivia. Un problema de conducta. Ajá. Acuérdense que aquí arriba en amarillo están los conceptos. Una Discapacidad. necesidad educativa. Una necesidad educativa. Vamos a ver. Es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que le está impidiendo, y aquí vemos la familia, que no tiene que ver con él, hay un problema ahí que tenemos que resolver con los papás, no entrega las tareas, pero realiza bien la actividad cuando él quiere. Esto quiere decir que el chico está presentando problemas, no sabemos de qué índole, que tienen que ver probablemente con los padres y que tenemos que hablar con ellos para responsabilizarlos, ¿ok? Ahora, tenemos otra por aquí. Le cuesta trabajo realizar las operaciones trigonométricas. ¿De qué estamos hablando? De una necesidad educativa. De una necesidad educativa, dice Olivia. ¿Qué más por ahí, Claudia? De una Katia. dificultad. De una dificultad, dice Asael. Muy bien. De una necesidad educativa, efectivamente. Muy bien. En este sentido, pues yo también tengo necesidades educativas, ¿verdad? A lo mejor con otro tipo de materias. Bien. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver la última. A veces se distrae. Solo a veces.
¿Qué es esto? Una dificultad. Una dificultad, efectivamente, pues es la que quedaba, ¿verdad? Bien, muchas gracias por participar. Bien, ahora, ¿conoces alguna discapacidad? Por ejemplo, la discapacidad motriz, ¿no? Afecta en la movilidad, en toda la extensión de la palabra. Muchas veces tenemos personas con problemas de columna, que están en silla de ruedas, que utilizan bastón de 4 puntas, que utilizan andadera. La discapacidad intelectual, que ya no es mental. Aquí tenemos a los niños con síndrome de Down, con retraso intelectual u otros síndromes que tienen que ver con esta afectación a nivel intelectual. El intelecto y el aprendizaje están afectados. El niño no aprende como debería de aprender. Por otro lado, tenemos la discapacidad sensorial, que tiene que ver con la audición, con la visión, con el lenguaje, con todo lo que implica lo sensorial, que nos permite percibir lo que hay en el mundo, ¿ok? Tenemos discapacidades múltiples. Antes era muy poco común, y Claudia no me va a dejar mentir, en función de ver a niños con discapacidad múltiple. Era muy, muy raro. Ahora es más común. Algo está sucediendo. El número de niños autistas está aumentando. La población en autismo y en los grados está aumentando. Entonces, algo está pasando en función de esto, porque estamos viendo la discapacidad múltiple, que puede ser cualquiera de las discapacidades, en una misma persona, ¿ok? 2 o más. Y por supuesto están los trastornos que tienen que ver con el autismo, con el trastorno por déficit de atención, con trastornos comórbidos con otro tipo de discapacidad, porque puedes presentar discapacidad intelectual y también un trastorno de déficit de atención. Entonces, fíjense, es muy complicado este ámbito, por lo tanto, hacer un diagnóstico certero es todavía más complicado. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de discapacidad motriz? ¿Ok? Esta es una discapacidad que se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana. Que si la vemos, probablemente solamente sea que al niño o que la persona no puede caminar. ¿Ok? Pero que puede llevar su vida tal cual como creemos que pueda llevarla. Es decir, puede manipular objetos, puede acceder a algunos lugares, a espacios, puede realizar actividades a lo mejor no de la misma manera que nosotros, pero ¿qué pasa? Hay barreras de accesibilidad que no nos permiten muchas veces utilizar una silla de ruedas, un bastón de 4 puntas, un bastón blanco, una andadera o lo que sea que nos ayude a desplazarnos. Esto nos habla, y solamente estoy mencionando la motriz, no me voy a meter con las demás en función de los accesos para las personas con discapacidad a nivel social. Y hablamos de rampas, hablamos de pasamanos, hablamos de letreros en braille o letreros en voz, hablamos de semáforos con sonido para personas con discapacidad visual, hablamos de muchísimas cosas que tienen que ver con aprender todas estas alternativas, como es el lenguaje de señas, como es el lenguaje braille, como son las computadoras parlantes, como es el texto a voz, para poder adecuarlo. Estamos muy lejos en muchos estados de nuestro México para poder ser incluyentes, ¿ok? Esto lo tenemos que ir trabajando, y creo que este es un proceso para sensibilizarnos en función de que mañana podemos adquirir una discapacidad. Mañana me caigo de la escalera, mañana me pasa algo, mañana tengo un accidente y adquiero una discapacidad, ¿ok? En este sentido, creo que podemos sensibilizarnos para poder empezar a pugnar o hacer como sociedad civil algo por nuestras personas con discapacidad y sobre todo por aquellos niños que todavía están en edad escolar y que se van a enfrentar a este mundo al que nosotros ya nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, lo que les decía hace rato, ¿te has fracturado algo alguna vez? Entonces,
¿qué es lo que te recomiendan los médicos cuando tienes esto, no? Que vayas al reposo, ¿ok? Entonces, puedes darte cuenta de que realizas muchas menos actividades. Hace poco mi esposa tuvo una situación en el brazo, le mando un beso enorme, y le encanta limpiar. Le fascina la escoba y el mechudo, ¿no? Y no podía hacerlo, y era frustrante para él. Y así como esta frustración llega a nosotros, que aparentemente no tenemos ninguna discapacidad, que aparentemente no tenemos ningún trastorno, bueno, no estamos ahí diagnosticados, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa? Muchas veces esto llega a ser tan frustrante que nos deprimimos y entramos en una pequeña tristeza, en una distimia, y hace que nuestro mundo sea 2 o 3 o 4 días o lo que nos lleve a recuperarnos algo muy, muy frustrante para nosotros. Esto es algo que podemos empezar a recordar y podemos hacer este análisis de cómo estamos viviendo muchas veces desde la enfermedad, que es pasajera. ¿Qué pasaría si tuviéramos una discapacidad? Muchos de estos problemas para nosotros son leves o pasajeros y fruto de situaciones particulares que se dan a diario en los hogares y en las escuelas. Muchos de estos, pero muchos, ¿verdad? Para muchas personas que se cayeron de la escalera y ahora están en silla de ruedas, que están pasando a una tercera edad y ya los reflejos no son los mismos a los 40 que a los 80, y empieza a vivirse un proceso doloroso de pérdida de muchas funciones. Y esto pasa con nosotros conforme avanzamos en edad, ¿verdad? Nos van saliendo las canas y decimos, ching, ya me estoy haciendo grande, y entonces pues me la trato de pintar o me pongo botox para verme más joven, ¿no? O empiezo a ver cómo ya se me empiezan a olvidar las cosas cuando antes no se me olvidaban, o empiezo a tener mayor problema para salir a caminar, me empiezan a doler las rodillas, y bueno, todas estas situaciones que nos llevan al miedo a envejecer. Cuando nosotros vivimos con una discapacidad, lo último muchas veces es tratar de llegar a la vejez. Es decir, tratar de llegar bien a la vejez. Queremos que estos jóvenes y estos adultos que actualmente viven con una discapacidad vivan dignamente. Porque no sabemos si realmente vayan a vivir. Hemos tenido muchos alumnos que han muerto de 13, 14 años en una convulsión, en una caída, en una calentura, en fiebre, en el hospital, por situaciones que desconocemos. Y la calidad de vida que se les dio muchas veces no fue la mejor. Bueno, vamos a hablar de esto, que es muy importante para nosotros como padres de familia, como docentes, como psicólogos, muchas veces, y como tanatólogos, por supuesto. Pedro es el caso de un niño con discapacidad, cualquiera que tú le quieras poner. Pedro es un niño de 8 o 9 años de edad. Y vamos a ver qué pasó con los padres de Pedro, ¿no? ¿Cómo están viviendo la discapacidad? Cuando los padres se embarazan, tienen la expectativa de un hijo, el sueño de un hijo, ¿ok? Hoy estamos embarazados, ¿no? De acuerdo a nivel socioeconómico, que es algo que no podemos dejar a un lado. Las expectativas van a ser mayores o menores, ¿ok? Y en estas expectativas, pues yo pienso y sueño que mi bebé va a sacar los ojos de la abuela, el color del abuelo o el color de piel de papá, o a lo mejor va a ser futbolista, y nos formamos una idea de aquel bebé que va a nacer y lo esperamos con expectativas bien claras, con emoción, ¿ok? Antes, pues esperamos hasta los 9 meses para poder entender que el proceso de parto, pues era algo bien difícil, pero queríamos ver ese bebé, ¿ok? Dejábamos a un lado a la madre que estaba embarazada y tratábamos de cubrir todas sus necesidades, pero lo que nos importaba era ese bebé. Y resulta que Pedro nace con síndrome de Down. Y el médico te dice, su hijo tiene rasgos mongoloides.
¿ok? Y entonces los padres de Pedro dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de rasgos mongoloides? ¿No? O nació con síndrome de Down, ¿ok? En ese sentido, los padres entienden, de acuerdo a la postura del médico, que no es una buena noticia. Y al voltear a ver a su hijo, aquellas expectativas que teníamos y las que esperábamos en función de lo que queríamos ver, se pierde. Y los padres entran en un shock en ese momento porque tienen que empezar a adaptarse a aquello que no estaba dentro de sus expectativas. ¿Ok? Aquello que no saben cómo manejar. Y aparte, Pedro tiene un soplo en el corazón. Entonces, lo más importante ahorita es el soplo. El médico les dice, se va a ir cerrando poco a poco, pero tienen que cuidarlo, tienen que tener tales cuidados. Probablemente el reflejo de succión, ¿no? Dentro de todas estas pautas madurativas que tenemos que ver, no lo tiene el niño, entonces hay que estimularlo, hay que ir a darle masaje, hay que hacer esto, hay que hacerle una transfusión. Y entonces el nacimiento de ese hijo se vuelve una situación bien dolorosa. ¿Qué pasa con los familiares que están esperando con ansias en la sala de espera a su hijo, a su nieto, a su sobrino? Pues es un shock para todos. Y esta expectativa de hijo se rompe y empieza a establecerse una nueva conceptualización de un Pedro que no esperaban. ¿Qué pasa dentro de estas situaciones entre los padres y entre la familia? Después de que salen del hospital, empiezan a buscar qué fue lo que pasó. Porque hay que buscar respuestas, ¿no? O sea, mi hijo tiene síndrome de Down. Y ¿cómo por qué? Y aquí inicia una batalla muchas veces familiar que hemos visto quienes trabajamos en educación especial, en donde muchos padres terminan haciendo como inferencias acerca de qué rasgo sanguíneo fue el que predominó y por culpa de quién mi hijo nació de este tamaño, de esta forma o con estas características. Y en este sentido empezamos a tener estos problemas familiares y la expectativa de hijo esperado me lleva a tener expectativas que no esperaba en función de lo que ahora está ocurriendo en la familia, de que probablemente tenga muchos problemas, de que es mi culpa o que es culpa de mi esposo o que es culpa de la familia de mi esposo o de la tía porque tiene una nieta que nació de la misma manera y entonces estas situaciones se ven tan comprometidas que la familia empieza a tener, en lugar de una alegría por el nacimiento de un niño, dificultades en la aceptación de Pedro. Y esto es en función de abuelos, de tíos, de hijos. Entonces, empezamos un proceso de duelo, de aceptación, un proceso de pérdida en función de esto que vamos haciendo, de esto que vamos trabajando, de esto que vamos enfrentando. Pues apagar tu micrófono, Tomás, gracias. Entonces, en ese sentido, tenemos una primera expectativa que no se cumple y una primera pérdida y un primer duelo que muchas veces no se trabaja. Y digo no se trabaja porque muchas veces la parte tanatológica dentro de las pérdidas del hijo esperado y de los hijos con discapacidad es algo que ahí está, ¿ok? ¿Cuál es la característica siguiente? La culpa. Hablábamos acerca de quién tiene la culpa en casa. ¿Quién tuvo el dominio, el predominio más grande en casa para poder haber heredado estos genes a mi hijo? ¿Qué causa esto? Causa dolor, causa angustia, causa que los padres, padre o madre o familia vivan con culpa, porque finalmente hay una forma de juzgar. Y esta culpa hace que muchas veces se convierta en rechazo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que tenemos que empezar a trabajar lo que tenemos que entender que el niño no va a tener en estos primeros meses.
Las pautas madurativas, el control de cuello, la sedestación, el hecho de que aprender a sentarse, aprender a succionar, aprender a poder sostenerse, aprender a pararse, aprender, todo eso va a llevar un trabajo de estimulación temprana. Pero si vivo con culpa, probablemente esto me frene en la aceptación de que seguramente ese no es mi hijo, por tu culpa nació así, y esto haga que todos estos procesos de ayuda se vean frenados y que una sola persona, que generalmente es la madre o la abuela, quien se hace cargo de los niños, lleve a cabo todas estas actividades. Y esto es algo con lo que nos enfrentamos. La culpa de estar viviendo con esta conduerma, si yo fui responsable o no, o fue mi esposa, de que mi hijo haya nacido de esta forma. Este proceso de negación, ¿verdad?, va a ir en función de esto que hablaba el doctor León en alguna de sus conferencias, de que el proceso de duelo me va a llevar a aceptar, a resignarme, a entristecerme, a caer en depresión. Entonces, imagínense esa madre que está dando pecho, imagínense esa madre que está llorando con su hijo en brazos, todo lo emocionalmente inestable que está, para poder transmitirle esto a su hijo. Toda la situación que se está viviendo de tensión en la familia. Y entonces el duelo empieza a irse desde la aceptación hasta la negación, hasta el rechazo, y voy pasando por todos estos momentos, ¿verdad? Porque no es una etapa por etapa, ojalá y fuera así. Pero en este sentido, las madres, que generalmente son las con las que trabajamos, son las que empiezan a resignarse. Esta resignación muchas veces es pasiva. Ni modos, me tocó lo que me tocó, ¿ok? Y pues lo voy a llevar a estimulación temprana, ¿ok? Lo voy a llevar a un centro de rehabilitación, lo voy a llevar aquí para que me ayuden, pero me resigno pasivamente y dejo que los demás hagan lo que tienen que hacer y yo solamente me quedo en la casa, lo acuesto, llora, le doy su mamila o en lo que aprende a tomar la mamila se la doy o le doy pecho y lo dejo acostado. Total, el niño no hace ruido, no hace ruido y no molesta, ¿ok? ¿Qué pasa? La dinámica familiar se vuelve disfuncional porque, ¿y ahora qué carambas hacemos con este niño aquí? O sea, ¿qué come? Si no puede tomar pecho, entonces tampoco puede agarrar la mamila. ¿Qué tipo de leche le voy a dar? El doctor dice que le podemos dar tal o cual tipo de leche porque tiene más proteínas. Hay que llevarlo entonces a bendecir, hay que llevarlo a que le pongan la bendición, porque dice el doctor que estos niños no viven más de cuánto tiempo. Entonces, todas estas referencias del argot coloquial, del argot médico, muchas veces son situaciones bien estresantes para los padres, porque estamos hablando de que hay idea de muerte, el niño no vive tanto, tiene un soplo en el corazón, la alimentación, no quiere comer, la dificultad. Imagínense la dinámica de la familia tan disfuncional que lo único y lo último que hacemos es poder entender que formando redes de apoyo vamos a salir. Pero no lo hacemos y los padres empiezan a vivir todo este proceso de desarrollo con Pedro solos. La estructura familiar empieza a ser una estructura unilateral, es decir, todos observan y todos ven, pero quien se hace cargo de Pedro es una persona. Quien va a la escuela por él es una persona. Quien pregunta en la escuela cómo le fue es una sola persona. Quien le da el medicamento es una sola persona. Quien lo lleva al psicólogo, a rehabilitación, quien lo lleva a los festivales, quien lo lleva es una sola persona. Y la estructura familiar empieza a desvanecerse. ¿Qué sucede con esto? Muchas veces nos enfrentamos a una falta de compromiso y dentro de la pareja muchas veces a infidelidad. Nos hemos enfrentado, imagínense todos los procesos de pérdida y de duelo que se llevan dentro de estas familias, en donde la madre termina trabajando sola porque el hecho de que el padre ya no tenga la misma atención porque el niño requiere de una atención casi las 24 horas, hace que muchos papás cometan infidelidad o que muchas mamás cometan infidelidad. ¿Qué pasa al cometer infidelidad?
que nace un niño con otras características aparentemente normales y el niño que vemos aquí, en este círculo, entonces ahora es totalmente abandonado por uno de los progenitores o por la familia completa. Estas situaciones las vemos comúnmente y no se trabajan porque la parte tanatológica dentro de educación especial o de discapacidad es algo que no se está trabajando y es algo que tenemos como tanatólogos que empezar a trabajar de acuerdo a todas estas pérdidas que estamos viendo y las que faltan, ¿eh? Y bueno, ya casi llevamos una hora. Bien, estos procesos de aceptación también nos llevan a trabajar con el autoconcepto, trabajar con la autoimagen. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver cómo Pedro puede formar este concepto de sí mismo. ¿A través de qué? ¿Qué dice la familia de Pedro? ¿Ya viste al mongolito? ¿Ya viste a Pedrito? Y lo tengo sobreprotegido, como decían por ahí, y entonces hablo de él como si fuera un bebé y Pedro ya tiene 11 años, ¿ok? Y es pobrecito, no lo puede hacer, ayúdalo, ¿ok? Esto no facilita el autoconcepto de Pedro y por supuesto su autoimagen, pues obviamente no se trabaja. En este rubro está la familia y están los hermanos, que muchas veces terminan resolviendo las situaciones que Pedro no puede resolver. Amárrale los zapatos, tráele el desayuno, bájalo, ábrele la puerta, llévale la lonchera, ayúdalo a hacer la tarea, dile cuáles son los colores, lo tienes que sacar a jugar contigo y entonces la situación de los hermanos se vuelve una situación de custodia compartida con los padres o muchas veces de nanos o muchas veces de poder tener que suplir a su madre muchas cosas. Tenemos hermanos mayores que han enseñado a sus hermanitos a ir al baño, a cruzar la calle, a muchas cosas, porque los padres tienen que trabajar. Entonces, acá hay otro duelo, ¿ok? De los hermanos que han dejado de ser hermanos y se han convertido en segundos padres de estos chicos. Aquí tenemos una situación muy importante que es el diagnóstico, perdón por la tilde en la O. En este sentido, el diagnóstico es algo que muchas veces no es certero. Y nos dicen, el niño tiene o presenta retraso psicomotriz. ¿Y qué carambas es esto? Pues es un retraso psicomotriz. Psicomotriz. Ok, está afectada la psique y la motricidad. Pero como un padre de familia viene, por ejemplo, de alguna comunidad, de algún ejido aquí en nuestro estado, en Campeche, entiende esto. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo le digo que el niño tiene una discapacidad intelectual o que tiene un trastorno o que tiene síndrome de Down? ¿Ok? O que hay una situación de trastorno por déficit de atención asociado a algo. El diagnóstico es algo que muchas veces los padres buscan por muchos años para saber qué es lo que tiene su hijo y cómo ayudarle. Pero van con el médico familiar y les da un diagnóstico, van con el psicólogo y les da otro diagnóstico. En el CAM o en el USAER les dan otro diagnóstico, les aplican miles de pruebas, les hacen una batería y les dicen, pues sí, el niño tiene un retraso en el desarrollo intelectual, pero no hay un diagnóstico certero, ¿ok? Es por eso que en las diapositivas anteriores les ponía yo los tipos de discapacidad, porque nosotros como especialistas tenemos que definir qué está pasando con el niño. Y este diagnóstico que se puede dar en conjunto con los especialistas que estamos trabajando en la institución o donde estemos, tiene que coincidir con un problema de aprendizaje, con una discapacidad o con una discapacidad asociada a algún trastorno. Pero tienen que haber características y para esto nos tenemos que basar en el DSM-5 y en las características de inteligencia y en las evaluaciones que apliquen todos los especialistas. Porque un diagnóstico solamente es eso, es un diagnóstico. Pero
los niveles que el niño puede alcanzar de acuerdo a su edad y a su aprendizaje son aquellos que tenemos que aprovechar, las áreas de oportunidad independientemente del diagnóstico que tenga. ¿Qué pasa? Que muchas veces la dificultad económica en los padres es otro proceso que les hace perder las esperanzas de poder operar, de poder llevar a otros médicos, a otros especialistas, y se tienen que conformar o quedar con los servicios que ofrecen gratuitamente en su comunidad o en su municipio o en su estado. En este sentido, hablamos de una falta de servicios para estas personas. Existen diferentes formas de trabajar con ellos, pero ¿hasta qué edad llegan los chicos en la escuela? Y después, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con la implementación de servicios laborales? ¿Qué pasa con la contratación de personas con discapacidad que han aprendido algún tipo de oficio? Muchas veces esto hace que los padres regresen a sus hijos una vez que termina la escolaridad a su casa y vuelvan a estar en ese estado sedentario. Entonces, fíjense cuántas cosas dentro de estos procesos de duelo hablamos a los que se enfrentan los padres. En este sentido, la pérdida de autoridad es algo que también vemos reflejado, porque muchos niños o muchos jóvenes que tienen una discapacidad empiezan a tener diferentes comportamientos, incluso empiezan a tratar de manipular a sus padres con tal de salirse con la suya. Y esto es a través de no controlar esfínteres, a través de escupirlos, a través de pegar de gritos, a través de berrinches para que los padres puedan solapar lo que ellos quieren y que ellos se salgan con la suya. Porque son personas con discapacidad, pero recuerden, siguen siendo personas. Y también hay gustos y también hay situaciones que ellos quieren hacer porque están acostumbrados a hacerlo. Entonces, esta pérdida de autoridad que también tiene que ver con la estructura familiar, pero también tiene que ver con la pérdida de autoridad en clase por el docente de educación especial, nos da la oportunidad de ver que los padres no se están comprometiendo. Y por aquí falta otra tilde, Katia. Entonces, en este sentido, los docentes muchas veces no tienen el seguimiento que quisieran en casa. Y esto hace que los alumnos no cumplan con las tareas, con las actividades y con lo que tienen que hacer por el compromiso y por todo este bagaje cultural que se viene arrastrando. Y bueno, está aquí la sobreprotección y la permisividad, que esto es poder minimizar al niño, poder decir que a través de la sobreprotección yo no estoy aceptando tu condición y te estoy rechazando. Y es una forma de rechazo disfrazado, ¿ok? Y la permisividad es permitirle que haga absolutamente todo, pobrecito, está enfermito, ¿ok? En este sentido, muchos padres cambian de residencia constantemente. Una, porque están buscando una atención especializada. Dos, ya recorrieron todas las escuelas del mundo y ya no aceptan al niño. Tres, la situación en la dinámica familiar es insostenible y tienen que irse a otro lado o irse a la Ciudad de México, irse a través de aprender a andar en la Ciudad de México para que el niño tenga otro tipo de esperanzas, otro tipo de aprendizaje ahí y los padres cambian de residencia y a veces se va la mamá sola a la Ciudad de México al programa de Teletón para que lo puedan ayudar o a veces tienen que viajar a Mérida y muchas veces abandonan la familia. Entonces, fíjense, todas estas pérdidas que estamos viendo aquí, todos estos procesos que son procesos dolorosos, muchas veces no se trabajan. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar con los procesos de aceptación. Estos procesos que nos llevan a ver a través de esta radiografía de un solo alumno, cómo y cuáles son las características por las cuales están pasando. ¿Cuáles están en mis manos como especialista a trabajar y cuáles no dependen de mí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí tengo que hacer una
distinción en función de lo que sí puedo como docente o como especialista ayudar a resolver y qué es lo que no puedo resolver, ¿ok? No puedo empezar a resolver la situación de infidelidad, ¿ok? No puedo ir a la casa y hablar con los hermanos y la familia como docente de educación especial o como psicólogo de educación especial. A lo mejor como tanatólogo pudiera empezar a trabajar con todos estos factores y el nivel de conciencia que tienen los padres, la madre o la familia acerca de estas situaciones y cómo se está afectando a los hermanos en caso de haberlo, o cómo a través de estas características que son sobreprotección, permisividad, estamos incidiendo en la mala conducta de perro. ¿Ok? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. La verdad es que es un tema muy amplio, pero no sé si hasta aquí hay alguna duda, hay alguna pregunta. Antes de cerrar esto, pues quisiera oír sus opiniones o sus